Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Maazine y Cenk Torun, dos nombres que nunca imaginaríamos juntos en medio de un escándalo. Lo que ocurrió frente a la casa de Cenk Torun dejó a todos sin palabras. Todo comenzó en una tranquila tarde de domingo, cuando Maazine, aparentemente alterada, se presentó inesperadamente frente a la residencia del reconocido actor Cenk Torun. Testigos aseguran que Maazine gritaba su nombre insistentemente, llamando la atención de vecinos y transeúntes. Cenk, sé que estás allí, sal y dame una explicación, se la escuchó exclamar con una mezcla de frustración y desesperación. Según fuentes cercanas, Maazine y Cenk habrían mantenido una estrecha amistad en el pasado, pero algo ocurrió recientemente que rompió esa relación de confianza. Algunos rumores apuntan a una promesa incumplida, mientras otros sugieren un malentendido grave. Lo cierto es que Maazine no dudó en hacer público su enojo. No puedo creer que después de todo lo que compartimos, simplemente me ignores, gritó Maazine ante la puerta cerrada, mientras varios vecinos grababan la escena con sus teléfonos móviles. La tensión se palpaba en el ambiente. Algunas personas intentaron calmarla, pero Maazine, visiblemente afectada, no se retiraba. Por su parte, Cenk Torun se mantuvo dentro de su casa durante varios minutos, sin dar señales de salir. Sin embargo, según testigos, una de las ventanas se abrió ligeramente y se pudo escuchar su voz diciendo, Maazine, por favor, no es el momento ni el lugar. Hablemos más tarde, te lo pido. Lejos de calmarse, estas palabras parecieron encender aún más el ánimo de Maazine, quien respondió a gritos, si no es ahora, nunca. No puedes esconderte para siempre, Cenk. El alboroto fue tal que, según informes locales, la policía tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara. Los oficiales se acercaron a Maazine, quien finalmente accedió a retirarse del lugar, aunque no sin antes lanzar una última advertencia, esto no termina aquí. En las redes sociales, el incidente se volvió viral en cuestión de horas. Muchos usuarios expresaron su sorpresa y apoyo tanto para Maazine como para Cenk, mientras otros se mostraron críticos ante la forma en que se manejó el conflicto. Entiendo su dolor, pero hay maneras de resolver las cosas, comentó una usuaria en Instagram. Las repercusiones del escándalo no se hicieron esperar. Programas de televisión, portales de noticias y cuentas de chismes comenzaron a especular sobre la naturaleza exacta del vínculo entre Maazine y Cenk Torun. Algunos medios sensacionalistas incluso insinuaron una relación amorosa secreta, mientras otros hablaban de un proyecto artístico fallido que había dejado heridas abiertas. Durante los días siguientes, Maazine mantuvo un silencio absoluto en sus redes sociales. Sus seguidores, acostumbrados a su actividad constante, se preocuparon por su bienestar. Sin embargo, 3 días después del incidente, Maazine rompió el silencio con un mensaje breve pero contundente en su cuenta de Instagram. Cuando confías de corazón y te traicionan, el dolor no se puede esconder. Gracias a quienes me entienden. Cenk Torun, por su parte, decidió emitir un comunicado a través de su representante legal, en el que pedía respeto a su vida privada y aseguraba que lamentaba profundamente cualquier malentendido que pudiera haber causado dolor. Estoy enfocado en mis proyectos actuales y deseo resolver cualquier diferencia en el ámbito privado, sin exposición mediática, decía el comunicado. Sin embargo, los rumores siguieron creciendo. Un antiguo colega de ambos, que prefirió mantener el anonimato, reveló a una revista que Maazine y Cenk habrían trabajado juntos en un proyecto secreto, una serie web que nunca vio la luz debido a desacuerdos internos. Según esta fuente, Maazine habría invertido mucho tiempo y recursos en el proyecto, por lo que se sintió traicionada cuando Cenk decidió abandonarlo abruptamente. Los fanáticos se dividieron. Mientras algunos pedían comprensión para Maazine, otros defendían el derecho de Cenk a manejar su vida profesional como mejor le pareciera. Una cuenta de fans de Maazine publicó, el talento y el corazón de Maazine merecen respeto. No se juega con la ilusión de una persona tan genuina. En contraste, en un foro de seguidores de Cenk, se podía leer, a veces los proyectos fracasan, no siempre es culpa de una sola persona. No crucifiquen a Cenk sin saber toda la verdad. Mientras tanto, los paparazzis no dejaban de seguir a Maazine. Fue vista en varias ocasiones saliendo de café sola, aparentemente pensativa y esquiva con los medios.
En una ocasión, una reportera le preguntó directamente, ¿le gustaría enviarle un mensaje a Cenk ahora que ha pasado una semana? Maazine simplemente sonrió tristemente y dijo, el tiempo pone todo en su lugar. Una nueva sorpresa llegó cuando, en un programa nocturno de entrevistas, se anunció que Maazine sería invitada especial para hablar de todo sin censura. La expectativa fue enorme. El día del programa, las redes estallaron con hashtags como #Maazine habla y #verdad detrás del escándalo. Durante la entrevista, Maazine, vestida de manera elegante pero sobria, mostró una actitud serena. No vine a señalar a nadie, dijo al inicio. Solo quiero cerrar un capítulo de mi vida con dignidad. Narró cómo conoció a Cenk en un evento benéfico hace varios años, cómo construyeron una amistad basada en proyectos en común y sueños compartidos. Confirmó que trabajaron en un proyecto que era muy importante para ella, pero evitó dar detalles específicos. Cuando uno pone el alma en algo y de repente siente que la otra parte ya no cree, es muy doloroso. Sentí que merecía al menos una explicación frente a frente, y no el silencio, confesó, con la voz quebrada por momentos. El programa fue un éxito rotundo de audiencia. Muchos elogiaron a Maazine por su madurez y transparencia. Sin embargo, también surgieron voces críticas que consideraron que seguir hablando del tema era una forma de alimentar el escándalo. Unos días después, Maazine anunció que se tomaría un descanso de las redes sociales y de los medios para reencontrarse consigo misma. Necesito tiempo para sanar y volver a encontrarme con la mujer que siempre soñé ser, escribió en un emotivo post de despedida temporal. En paralelo, Cenk Torun reapareció en una gala de premios, donde recibió un galardón a su trayectoria artística. Durante su discurso, sin mencionar directamente el escándalo, expresó, las tempestades personales también nos enseñan a valorar lo que realmente importa, el arte, la pasión y la paz interior. Algunos analistas de espectáculos sugirieron que tanto Maazine como Cenk podrían estar utilizando el escándalo de manera indirecta para relanzar sus respectivas carreras. En el mundo del espectáculo, todo puede ser un arma de doble filo, comentó una periodista experta en farándula. Con el paso de los meses, la historia fue perdiendo fuerza en los medios, reemplazada por nuevos escándalos y novedades del mundo del entretenimiento. Sin embargo, para muchos fans, el recuerdo de aquella tarde frente a la casa de Cenk Torun quedó grabado como uno de los momentos más intensos del año. Hoy, Maazine ha vuelto a las redes sociales, con un enfoque totalmente renovado en su contenido, mensajes de superación, arte y espiritualidad. En una de sus publicaciones recientes, escribió: lo que duele, enseña. Lo que enseña, libera. Y lo que libera, te lleva a lugares inimaginables. Gracias a quienes caminaron conmigo en la oscuridad. Por su parte, Cenk sigue trabajando en nuevos proyectos teatrales y televisivos, manteniendo un perfil más bajo pero sólido en la industria. Aunque sus caminos ya no se cruzan, la historia entre Maazine y Cenk Torun sigue siendo recordada por muchos como una lección de vida sobre la fragilidad de los vínculos humanos, la importancia de la comunicación y la necesidad de sanar en silencio. ¿Será posible una reconciliación en el futuro? Solo el tiempo, el gran sanador de heridas, podrá decirlo. No se despeguen del canal para futuras actualizaciones sobre este y otros escándalos del mundo de las celebridades. Y suscríbanse, dejen su comentario sobre qué opinan de esta inesperada situación y denle like al video. Hasta la próxima.